Sentaditos como están, ya cuando lo tengan, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. ¿Ya? Vamos a ir leyendo la palabra y la vamos a ir explicando. Juan, capítulo 21, dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Tome ese asiento, mi hermano. Amén. Vamos a hablar sobre la pesca milagrosa, ¿ya? Es interesante de que este relato de la pesca nosotros lo encontramos en dos oportunidades. Una fue al principio del ministerio, ¿cierto? Cuando Cristo comenzó su ministerio y se encuentra con Simón Pedro, y ahí ocurre una pesca milagrosa. Y no sé si ustedes recordarán la historia, pero el Señor se encontraba predicando, le pide la barca a Pedro, ¿cierto? El Señor manda un sermón, ¿cierto?, desde la barca. Y bueno, y por la pesca, ¿cierto?, que cuando el Señor le dijo: mira, echa la red a la derecha, dice de que de tantos peces que había, no, la red se rompía, se hacía pedazo la red, ¿ya? Y había quedado Pedro sorprendido por aquella pesca, se lanza a los pies de Jesús y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y el Señor le dice a Pedro: mira, Pedro, desde ahora tú vas a ser un pescador de hombres. Y ahí comienza el llamado ministerial de lo que fue el apóstol Pedro. Esa fue la primera vez que ocurrió una pesca milagrosa. Ellos también habían estado toda la noche sin haber pescado nada, estaban cansados, fatigados. Ustedes saben, Pedro junto con algunos de los discípulos eran hombres pescadores, hombres de mar. Ellos sabían lo que era la pesca, pero no habían podido lograr nada, ¿ya? Y gracias a que obedecieron al Señor, escucharon la voz del Señor, ocurrió esa pesca milagrosa y ocurrió el milagro. En esta segunda oportunidad, Cristo había muerto, ¿ya? Él había resucitado. Y se le estaba apareciendo a los discípulos, por así decirlo, poco a poco para confirmar su fe, ¿ya? Y los discípulos aún como que estaban medio dudosos, estaban medio como que no entendían todas las cosas. De hecho, en una oportunidad dice la palabra que se le apareció a Tomás. Y Tomás, ¿cierto?, decía: si yo no metiera la mano, ¿cierto?, en la señal de los clavos y todo el tema, yo no voy a creer. Y el Señor le dijo, cuando se le aparece a Tomás: cree, no seas incrédulo, bienaventurados los que creyeron sin ver. Pero a los discípulos como que le costaba esta parte y el Señor tenía que reconfirmar su fe, tenía que afirmar la fe de ellos. Y yo siempre he pensado, hermano, que si nosotros realmente creyéramos a la palabra, creyéramos de todo corazón en el Señor, no tendríamos problema en obedecer la palabra, en obedecer la Escritura. Pero muchas veces porque ponemos nuestros pensamientos por antes, o porque muchas veces la Biblia nos dice algo y somos desobedientes porque queremos creer a nuestra manera, o no queremos creer toda la palabra, muchas veces caminamos como vamos caminando, ¿ya? Con un pie obedeciendo al Señor y con el otro pie obedeciendo a nuestro propio pensamiento. Entonces el Señor quiso reafirmar la fe de los discípulos. Pedro decide ir a pescar junto con los otros discípulos. El pescar para ellos era la forma en que ellos se ganaban la vida.
Ellos no sabían hacer otra cosa, eran pescadores, necesitaban alimento, sustento, y Pedro, cierto, vio de que quizás no pasaba nada, se le había entregado una comisión, estaba un poco dispersa la cosa, entonces él dijo, voy a ir a pescar, y el que quiere ir conmigo, va conmigo a pescar. Pero sucedió algo, ya que cuando ellos estaban pescando toda esa noche, no pudieron capturar nada, como la primera vez. Ellos pensaban de que de esa pesca iban a obtener su recurso, su sustento, era la forma en que ellos se ganaban la vida, eran pescadores profesionales, pero en esa pesca no consiguieron ni un solo pez. Toda la noche tirando las redes y sacándolas vacías. Toda la noche tirando las redes y sacándolas vacías. Y muchas veces, hermano, a nosotros en nuestra vida espiritual puede que nos pase eso. Yo me acuerdo una vez estaba en un evento y alguien, cierto, le habló, le dio una palabra a una persona y le dijo, mira, ¿cuántas veces tú has tirado las redes y estás cansado de tirar las redes porque tus redes siempre las recoges vacías? ¿Ya? Tratas de evangelizar, tratas de ganar a tu familia, tratas de ganar al mundo, tratas de hacer una y otra cosa, y muchas veces sientes que tiras las redes y no logras el objetivo o no logras la visión, la planificación que Dios te ha dado en tu vida, y te sientes muchas veces hasta frustrado, ¿ya?, de tirar las redes y que las redes no recojan la cantidad de peces que uno espera recoger con una pesca. Y eso es muy natural, ¿ya? La palabra declara que habían trabajado toda la noche, nada habían pescado. Esta ocasión fue, cierto, el segundo encuentro de esta pesca milagrosa, y Jesús se presenta a la orilla de la playa y les dicen, echen la red a la derecha, tiren la red a la derecha. Dice la Biblia que estaban tratando de pescar, no habían logrado nada. El Señor le dice, hijito, ¿tienen algo para comer? Con cariño le dice el Señor, hijito, ¿cierto? Hijitos míos, niñitos, ¿tienen algo para comer? No hemos pescado nada. Echen la red a la derecha y ahí van a encontrar. Y dicen que al obedecer la palabra de Cristo, echaron la red y lograron capturar una gran cantidad de peces, y la red no se rompía. ¿Ya? Dice que el discípulo amado, Juan, cuando vio esto, le dijo a Pedro, oye, Pedro, mira, es el Señor, es Jesús resucitado que está a la orilla. Dice de que Pedro se había despojado de su ropa, lo más probable se había quitado la parte superior de su túnica o algo, se la ciñó, se vistió nuevamente y se echó al mar, porque cuando Pedro escuchó que era el Señor, él no quiso esperar que la barca llegara ahí a la orilla, él se lanzó al mar y quiso llegar primero al encuentro con su Señor. Cuando llegan los demás discípulos se encuentran con esta situación. El Señor tenía un pez preparado, tenía pan, el pez estaba cocinado, y los discípulos, cierto, se encuentran de que había alimento. Quizás los discípulos pensaban, ¿cómo vamos a obtener nuestro sustento? ¿Cómo vamos a hacerlo para sobrevivir de aquí en adelante? Pero ese no era el problema que le preocupaba a Jesús. Y yo creo de que muchas veces el Señor, dentro de su ministerio, le enseñó esto a sus discípulos. Le dijo, si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. El Señor no tiene problema, hermano, en multiplicar los panes y los peces, ¿ya? Muchas veces nosotros, humanamente, nos preocupamos, ¿y de qué vamos a vivir? ¿Y qué voy a hacer si no trabajo? ¿Y de dónde voy a sacar mi sustento? ¿Y de dónde voy a sacar más plata para terminar el mes? Pero ese no es problema del Señor, ¿ya? El Señor, lo único problema que le interesa es que hay almas que se están perdiendo y hay almas que tenemos que alcanzar con la predicación del Evangelio. Amén. Ese es el problema que le interesa al Señor. Amén. El sustento se encarga el Señor, amén, pero de la alma tenemos un trabajo que realizar nosotros. Amén. Cuando los discípulos llegan, ven que el sustento ya estaba suplido para ese día. Tenían pan, tenían de todo y tenían que solamente servirse lo que Cristo había preparado para sus discípulos, ¿ya? El Señor les dice que traigan, ¿cierto?, los peces que habían capturado, y sacan 153 peces, una gran cantidad de peces grandes, ya los traen a la orilla y la red no se rompía. ¿Qué aplicación, hermano, podemos sacar de esta primera parte de esta enseñanza? Lo primero es que nuestro principal llamado es ser pescadores de hombres. Ese es nuestro principal llamado. Y si nosotros ponemos el reino de Dios en primer lugar, Dios se va a encargar de proveernos todo lo que necesitamos. Es la primera enseñanza. Nuestro primer llamado es ganar almas. Ese es nuestro primer llamado. Ir y tirar las redes, ir y alcanzar al perdido, ir y predicar el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor. Nuestro primer llamado. Y de todo lo demás
¿cierto? Se va a encargar el Señor. Se va a encargar de tu sustento, se va a encargar de proveerte, se va a encargar de ayudarte, de abrirte puertas, de bendecirte. Pero primeramente hay una tarea que cumplir, que es alcanzar las almas perdidas. Lo segundo, las redes, hermano, simbolizan, ¿cierto? Cuando la Biblia habla de la red, dice: el reino de los cielos es como una gran red que tirada en el mar captura toda clase de peces, y una vez recogida, ¿cierto?, sacan lo bueno en cesta y lo malo lo separan. La red simboliza la evangelización, el sistema de evangelización, ¿ya? Y la Biblia declara, ¿cierto?, que el reino de los cielos es como esta red que captura toda clase de peces. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es que en la primera ocasión, cuando el Señor llama a Pedro, en la primera vez Pedro no estaba preparado, no estaba discipulado, fue su primer encuentro. ¿Y qué es lo que ocurría con las redes? Se rompían, ¿cierto? Se hacían pedazos las redes. Cuando uno tiene redes para pescar, ¿cierto? Los pescadores, sobre todo en ese tiempo, hoy en día hay barcos industriales que pescan y todo, ¿cierto? La pesca artesanal va menguando cada vez más por la industria, pero en ese tiempo habían diferentes tipos de formas de pescar, ¿ya? Pero para que la red pudiera estar operativa, para que la red cumpliera su objetivo, las redes debían ser limpiadas. Las redes debían ser remendadas, ¿cierto? Cosidas cuando se rompían. Y esto nos habla del sistema de evangelización, ¿ya? Limpiar nuestras redes, preparar nuestras redes, ampliar quizás nuestras redes para poder alcanzar la mayor cantidad de peces. Si usted tira en el mar, ¿cierto?, una red de 1 metro, ¿cuál es la probabilidad que usted alcanza a pescar ahí? Nula, ¿cierto? Si usted tira en el mar una red de 20, 30 metros, ¿cuál es la posibilidad de pescar? Va a crecer. Mientras más grande sea la red, mientras más grande sea el sistema de evangelización, usted va a tener la oportunidad de poder alcanzar la mayor cantidad de peces posible. Pero para que las redes funcionen y cumplan el objetivo, las redes deben estar limpias y remendadas. ¿Cómo nos limpiamos nosotros? ¿O cómo nos preparamos nosotros para poder cumplir, ¿cierto?, con la tarea de la evangelización? Debemos nosotros prepararnos espiritualmente. Prepararnos espiritualmente, orar, leer la palabra, capacitarnos en la palabra, instruirnos en la palabra, vivir en santidad, nuestra preparación espiritual. Lo segundo, debemos orar por las almas que queremos alcanzar. No basta solamente un día, ¿cierto?, decir: ya hoy día voy a evangelizar, y salgo y no oro, no leo la Biblia, no me preparo, estoy viviendo en pecado y voy a evangelizar. No es así. Ya, si queremos que Dios use nuestras redes, tenemos que prepararnos, orar por las almas. Debemos, ¿cierto?, consolidar a las almas que estamos alcanzando. Por ejemplo, nosotros logramos conectar con una persona en el Evangelio y la persona se anima a venir a la iglesia o tiene una buena relación con nosotros y como que le gusta el Evangelio. Nosotros después tenemos que consolidar a la persona, llamarla, visitarla, hablarle, animarla, exhortarla, ¿cierto?, enseñarle la palabra, como dice la palabra, con leche, de a poquito a los que son nuevos, ¿ya? Entonces uno tiene que ir fortaleciendo la vida de la persona nueva. Después, ya cuando la persona empieza a venir y se prepara y está asistiendo regularmente, viene el otro proceso de discipular a la persona. Uno le enseña la palabra, le transmite todo el consejo del Señor, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Uno prepara, discipula con la palabra, con el propósito ¿de qué? De que ese discípulo se multiplique en otro. Amén. Ese es el propósito del discipulado y de ganar almas. Dios te ganó para el Evangelio, para que ahora tú también seas un pescador de hombres afuera. Amén. Bien, mi hermano. Sigamos leyendo. A mí me gusta predicar los capítulos completos de la Biblia, pero no lo voy a hacer tan largo para que no se aburra, ¿ya? Veamos ahí lo que dice Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que ya le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme.
Ahora yo les quiero hablar un poquito sobre el cuidado pastoral, mi hermano, ¿ya? Pedro le había fallado al Señor. Pedro se caracteriza por ser un discípulo muy impulsivo en el proceso de su discipulado, ¿ya? Cristo un día le dijo, muchachos, voy a ir a la cruz, ¿cierto? Me van a crucificar y todo, pero ustedes mantengan la fe. No, Señor, si yo voy contigo hasta la muerte y aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, Señor, y voy a estar contigo y todo. Pedro le dijo, tú me vas a negar 3 veces y después una vez vuelto confirma a tu hermano y todo. Pero Pedro se caracterizó siempre por ser impulsivo, ¿ya? El Señor se le aparece en la barca, ¿cierto? Caminando sobre la agua. Y adivinen quién sale de la barca. Pedro sale de la barca e intenta caminar ahí también por la agua, ¿cierto? Cuando Cristo le dio la orden. Entonces Pedro, hermano, caracteriza eso, la impulsividad. Un discípulo que quizás tiene pasión, pero le falta formación, ¿ya? Tiene mucha pasión, tiene mucho empeño, pero le falta la formación. Ahora, Pedro, ¿cierto? Cuando Pedro niega al Señor, dice la Biblia que él lloró amargamente. Cuando él, ¿cierto?, en su impulsividad negó al Señor y se dio cuenta de su error, no fue como Judas, no fue como algunos predicadores hoy en día están diciendo, no, de que Pedro, ¿cierto?, fue más malo que Judas porque lo negó y todo. Y no sé si usted ha visto internet últimamente, pero tenga cuidado, ¿cierto?, con lo que escucha igual en internet. No toda prédica es basada en la Escritura, ¿ya? Hay muchos predicadores hasta famosos que distorsionan la Biblia. Pero dice la Biblia de que cuando Pedro niega al Señor, lloró amargamente. Le dolió haberle fallado al Señor. Se conmovió, ¿cierto? Y miró al Señor y lloró porque había fallado al Señor. Y Pedro necesitaba, hermanos, ser curado, ser sanado espiritualmente. Dice la Escritura de que esta oportunidad fue para Cristo, ¿cierto? Una oportunidad que le dio a Pedro una segunda oportunidad. Pedro, ¿cierto?, después de haberle negado, quizás él se sentía que había perdido autoridad, o quizás él sentía de que no iba a volver a hacer lo mismo, que quizás cuál era la opinión de Cristo. Entonces esto fue como la segunda oportunidad de Jesús para la vida de Pedro, lo confirmó. Pedro confirmado, ¿cierto?, tenía una tarea que cumplir, tenía un deber que realizar. El Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, el Señor le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Con la palabra ágape, ¿cierto? Usted sabe, la palabra ágape, amor se escribe de 3 formas, ¿ya? En la Biblia, por lo menos, ágape, fileo, ¿cierto? Y eros también, ¿cierto? Hay palabras que se escriben así, ¿ya? Entonces le dice, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas con devoción, con pasión, incondicionalmente, con todo tu corazón? Y Pedro le dice, Señor, yo te quiero como un amigo. Eso es lo que le responde Pedro en este diálogo. Y Jesús después le dice, apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú realmente me amas con toda esa pasión? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y después el Señor le dice, la tercera oportunidad en el texto griego aparece, le dice, Pedro, ¿tú me quieres realmente como un amigo? Señor, tú lo conoces todo, ¿ya? Y apeló a la omnisciencia, a la sabiduría del Señor, de que Él sabía todo. Y Cristo le dice, lo interesante de esto es que le dice, mira Pedro, si tú me amas, ¿qué tienes que hacer? Apacienta mis ovejas. Si tú me amas, apacienta mis corderos. Si tú me amas, pastorea mis ovejas. Así Pedro iba a demostrar su amor hacia Cristo. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo, ¿ya? Usted y yo somos parte de la familia del Señor. Usted y yo somos representantes del Señor. Y cuando yo amo a mi prójimo y sobre todo a mi hermano en la iglesia, yo estoy demostrando mi amor por Cristo. El Señor dijo, el que no ama a su prójimo, ¿cierto?, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Entonces Pedro le dice, si me amas, muestra el amor y tu cuidado pastoral hacia los miembros, ¿cierto?, que van a ser de la iglesia. Pedro debía ministrar su amor, ¿cierto?, a los miembros porque sabía de que Jesús le había encargado este cuidado pastoral a él. Y la verdad, hermano, es que dentro del reino de los cielos, ¿cierto?, y dentro de la iglesia, muchas veces hay diferentes tipos de ovejas, ¿ya? No sé si usted se ha fijado, pero acá yo sé que son todos buenos porque yo los conozco, ¿ya? Yo los conozco de antes, así que, hermano, estamos hablando de otros lados, ¿ya? No de acá, ¿ya? Pero de repente, entre los creyentes hay algunas ovejitas que son difíciles de amar, ¿ya? Y hay otras ovejitas que son dóciles, mansas, obedientes, cariñosas, que muestran su cariño, pero hay algunas ovejitas que, sobre todo los pastores o los líderes, ¿cierto?, tienen que amar y ponerle un poco de cuidado, ¿cierto?, y tratarlas con más cariño, con más suavidad,
Por ejemplo, hay algunas ovejitas que son peleadoras, ¿ya? Que pelean entre ellas. Pero igual esta ovejita hay que amarla, ¿ya? Hay ovejitas, por ejemplo, que son un poquito desobedientes, ¿ya? Y se pierden ahí, en los matorrales, se van ahí. Y ahí tiene que ir el líder, el pastor, a buscar esa ovejita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al hacer eso, demuestra su amor por Cristo y por la alma. Hay algunas... No, estas no son ovejitas, po. Hay algunos lobos que se disfrazan de ovejas. Y a esto el pastor tiene que ahuyentar, ya, a los lobos que se disfrazan de ovejas, que se meten en el redil para destruir la obra del Señor. Entonces, esta era la tarea que tenía que hacer Pedro, y esta es la tarea que tenemos que hacer nosotros como pastores. ¿Ya? Si nosotros nos preguntamos cuál es la tarea de un líder, de un pastor, tanto de la iglesia local o como líder de algún ministerio, nosotros tenemos la tarea, hermanos, de cuidar las almas. Tenemos la tarea de alimentar con la palabra las almas, de corregir cuando hay errores, con amor obviamente, ¿cierto? Tenemos la tarea de guiar, mostrar el camino por donde debemos ir. Y tenemos la tarea, ¿cierto?, de guiar, y todo esto al rebaño del Señor. Esta es nuestra tarea como líderes espirituales de la iglesia. Nosotros como pastores, nuestra responsabilidad en primer lugar, y como líderes, en primer lugar, en nuestra iglesia local y nuestro grupo de ministerio. Ya cada líder de un ministerio tiene una responsabilidad con los líderes de su ministerio. Nosotros no vamos a responder por la iglesia del vecino. Nosotros no vamos a responder por la iglesia de por allá o la que se congrega en 2 cuadras más allá. Nosotros, nuestra primera responsabilidad es con nuestra iglesia local y con los miembros de nuestro ministerio. El pastor o el líder puede animar, hermano, puede enseñar, puede ir a buscar a la ovejita, puede alentar a la ovejita. Pero adivine qué, el pastor no puede obligar a la ovejita a obedecerle, porque Dios nos ha dado un libre albedrío a cada ovejita para que voluntariamente, no por fuerza, no por obligación, no por amenaza, sirva al Señor. Entonces está en usted, si usted es una ovejita obediente, ¿ya?, y oye la voz de su pastor y sigue al pastor, al buen pastor, a Jesús. Dice el Señor, mi oveja oye mi voz y me siguen. ¿Cierto? Las ovejas que son de Cristo oyen la voz de Cristo y siguen al Señor. ¿Ya? Esas son las ovejas del Señor, porque por ahí también hay otro animalito que es parecido a la ovejita, que es la cabra. ¿Ya? Y las cabras son rebeldes. ¿Ya? Las cabras usted las ve, se suben arriba de los árboles, no se someten, se escapan del redil, ¿cierto? Y son parecidas, quizás tienen el pelaje igual o tienen las mismas manchitas, todo, pero las cabras son rebeldes y les cuesta ser pastoreadas. Pero la ovejita se deja pastorear. ¿Ya? Bien, sigamos con el punto número 3 y con esto terminamos. Versículo 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que me ha de entregar? ¿Quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué este? ¿Y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los demás, se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y aquí termina, ¿cierto?, lo que es el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Este Evangelio lo escribió el apóstol Juan, el discípulo amado, uno de los hijos de Zebedeo, ¿cierto? Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo, y este Juan fue el mismo que escribió primera, segunda, tercera de Juan. Se dice por ahí que el apóstol Juan era el apóstol más rápido de la Biblia, ¿cierto? Usted sabe eso, ¿cierto? ¿Sabe por qué o no? Porque tiene primera, segunda y tercera. ¿Ya? Por eso dicen que es el apóstol más rápido de la Biblia. ¿Ya? El que cayó, entendió, el que no se lo explicamos después al final. ¿Ya? Entonces, Juan fue el mismo que escribió el libro de Apocalipsis también. ¿Ya? Este Juan, el discípulo amado. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? ¿Qué a ti sígueme tú? Le dijo el Señor a Pedro. Pedro, ¿cierto?, recibió la comisión. ¿Qué comisión había recibido Pedro en este capítulo por parte de Cristo? Anda a pescar hombres. La primera comisión. La segunda comisión, anda y cuida mi rebaño. La segunda comisión.
Y de repente Pedro, ¿cierto?, conversando con el Señor, acompañándolo, vio que Juan le seguía. Juan iba ahí, como ahí, viendo, ahí pendiente del Señor. Yo creo que porque Juan amaba a Cristo, ¿cierto?, y quería estar con el Señor, pero como Jesús estaba conversando con Pedro, quizás no quiso interrumpir y todo, y él lo seguía. Y de repente Pedro lo mira a Juan y le pregunta a Cristo, le dice: Señor, ¿y este? ¿Qué de este? ¿Qué va a pasar con este? ¿Cierto? Y el Señor le contesta a Pedro y le dice: ¿y a ti qué te importa? ¿Qué a ti? Le dice: sígueme tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Y la enseñanza de esto es lo siguiente: es que muchas veces hay gente que no crece espiritualmente o no cumple con el propósito asignado por Dios para su vida, porque siempre están preocupados de mirar la vida del otro, ¿ya? Que el otro no está haciendo, que el otro no está trabajando, que el otro lo está haciendo mal, que el otro, no sé, no está cumpliendo, o qué sé yo. Y el mensaje del Evangelio es este: tú ocúpate de tu salvación, ¿ya? Tú ocúpate de tu salvación y cumple el propósito asignado por Dios para tu vida, ¿ya? Muchas veces si tú compartes la enseñanza, o compartes una exhortación, o compartes lo que Cristo dice en su palabra, y las personas muchas veces te van a oír, te van a escuchar y quizás no van a hacer caso, quizás no van a obedecer. La idea es que obedezcan, ya que la idea es que la gente haga caso y se alinee con Dios, más que con el pastor o con el líder, ya, pero que se alinee con Dios. Pero muchas veces quizás eso no va a pasar, pero Cristo nos dice a nosotros: ¿qué a ti? Ocúpate de tu salvación. Y querido hermano, usted no puede perder su salvación si es que, por ejemplo, usted predica en su casa y de repente su familia no lo quiere seguir. Usted va a seguir orando por ellos, va a seguir predicándole el Evangelio a ellos, pero usted no puede perder su salvación si los demás no lo quieren acompañar. Usted no puede dejar de cumplir el propósito de Dios de ganar almas, de predicar el Evangelio, de apoyar a los misioneros y todo el tema, si quizás los demás no entienden eso y quieren hacerlo de otra forma diferente, ¿ya? Usted tiene que cumplir el propósito asignado por Dios para su vida, ¿ya? Y cada uno, Dios nos ha dado un propósito específico. Por ejemplo, Pedro, en la iglesia primera, Pedro, ¿quién fue? Fue uno de los apóstoles que más resaltó durante el primer periodo de la iglesia. Dice la Biblia de que Pedro un día, cuando faltaba liderazgo en la iglesia, Judas había caído, ¿cierto? Se había suicidado y faltaba colocar un nuevo apóstol. Pedro se levanta, ¿cierto?, y toma el liderazgo de la iglesia y dice: hermano, hay que ungir un nuevo apóstol, ¿cierto? Y escogieron y ahí eligieron a Matías para que él fuera apóstol, ¿ya? Después, el día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo y adivinen quién se levanta a predicar. Pedro se levanta a predicar y lanza un mensaje. 3.000 personas se convierten. Un día van a orar al templo, Pedro con Juan, y Pedro le dice: no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y Dios cumplió su propósito, su asignación con la vida de Pedro, ¿ya? Y Juan, ¿cierto?, tenía también su propósito. Juan fue el apóstol más longevo. Dice la Biblia de que Juan fue el único apóstol, la tradición de la Biblia dice que Juan fue el único apóstol que no murió martirizado. De hecho, Juan recibió la revelación de Apocalipsis en la isla de Patmos, estando exiliado por causa del Evangelio, y Juan pudo pastorear las iglesias de Éfeso, ¿cierto?, por un periodo muy largo. Tenía una asignación diferente, pero ambos cumplían con el propósito del Señor, ¿ya? Y eso es lo importante, mi hermano. Uno tiene que crecer no mirando si el de al lado lo hace o no lo hace. Uno tiene que crecer mirando lo que la Biblia me dice que yo debo cumplir. Amén. Así que esta es la enseñanza, mis queridos hermanos, del día de hoy. Y tenemos dos tareas generales entonces. Ganar almas, ¿cierto? Aquí, en nuestra familia y en el mundo. Amén. Esa es nuestra tarea, ganar almas aquí, en nuestra familia y en el mundo, entre nuestros vecinos. Y tenemos también la tarea de cuidar de las almas.